vamos a seguir hablando de este tema y vamos a conversar a partir de ahora con quien fuera ministro de Hacienda, con el economista Ignacio Briones. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con Hoy es Noticia, en el marco además de una jornada en que debiera aprobarse este proyecto de reforma, de mega reforma más bien, para darle este nombre más completo, en que además en una jornada, Ignacio, en que hemos conocido el informe de finanzas públicas que habla de que Chile tiene una situación complicada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, gracias por la invitación. Lamento no estar en el estudio contigo, pero tengo que ir a hacer clases en unos minutos más, así que de la Así única es, manera. lo sabemos y te agradecemos este tiempo, pero era importante conversar contigo precisamente por todo lo que implica este proyecto que se está aprobando, salvo algunos puntos en particular que pudieran cambiar ahí si va a comisión mixta, pero debiera aprobarse tal como el gobierno la ha ingresado. Pero te quiero preguntar, el informe de finanzas públicas trae como tal vez única buena noticia que van a aumentar los ingresos fiscales este año producto del aumento del precio de los commodities. Sin embargo, en temas de crecimiento es bastante complejo lo que señala este informe, porque dice que efectivamente Chile va a crecer este año aproximadamente un 1,8%, no el 2,1% que se había proyectado, y para el próximo año, si se mantiene el escenario tal cual, pudiera crecer Chile un 2,8% y si se aprueba esta mega reforma un 3,7%. ¿Es posible pensar que una reforma como la que probablemente se va a aprobar el día de hoy y la próxima semana en la Cámara puede traer ese crecimiento de un 3,7%? A ver, está dentro de las cosas posibles, pero acá no hay bola de cristal ni ciencia cierta. Yo creo que la apuesta en ese escenario, que no lo dicen que sea el escenario, sino que es un escenario, la apuesta del Ministerio de Hacienda, y como lo ha dicho el ministro, es que una vez aprobada esta reforma hay un shock positivo de expectativas, por así decirlo, que se muevan los espíritus animales, más que las medidas propiamente tal, tengan ese efecto de una, porque eso es algo que se va a demorar. Esto es importante además, Matilde, porque, claro, el informe de finanzas públicas proyecta un crecimiento de 1,8 para este año, lo rebaja en 2,1, pero la verdad es que el mercado espera 1,3. Incluso hay agentes que están viendo la economía creciendo más cercano al 1. Claro, y en el Ministerio de Hacienda siempre somos optimistas, estamos en la parte alta de las estimaciones porque es parte del rol de la pega, pero este año la economía, pongamos que crezca 1,5, si el año próximo crece 2,5, un poquito más, la firme que es lo que estamos, y es el mal endémico que tiene Chile, y el llamado que nosotros tenemos que hacer a contribuir a salir de ahí, es que en promedio vamos a estar creciendo 2. Eso es lo que llevamos creciendo en los últimos 10, 15 años, ¿te fijas? Ese es el desafío estructural, más allá de un año puntual, de un mes puntual, de este gobierno no. Y para eso hay que hacer la pega, hay que hacer reformas. Y este proyecto va en la dirección correcta. Lo que sí yo creo que es bueno bajar la expectativa, porque se ha hablado de mega reforma, y mega reforma quiere decir como que esto nos puede cambiar del cielo a la tierra. Y cuando uno mira los números del propio gobierno, lo que dice es que este proyecto, si sale todo como se espera, te va a agregar de aquí al 2040 en promedio medio punto más de crecimiento. O sea, allí donde decía 2, va a pasar a 2,5 en promedio. Lo cual es importante, hay un puntapié inicial fundamental, pero no es ni el 3 ni el 4. ¿Ya? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, Matilde, tomándome tus palabras, en las buenas noticias ¿Pero de por qué ingreso. entonces el gobierno hace esta estimación del 3,7? ¿A quién lo atribuye? ¿Dónde estaría ahí el número mágico? No, lo ponen como un escenario. Toman un escenario base, que es más conservador, y ponen este otro como una alternativa posible, eh, que se juega sobre, como yo te decía, sobre las expectativas. O sea, la apuesta es que, aprobado el proyecto, esto va a generar un cambio de ánimo en los agentes y va a despertar la inversión, el consumo, y puede ser que haya un cambio de ánimo. La pregunta ha sido suficiente para asegurar tasas altas de inmediato, porque las medidas, todas estas, que es algo en permiso, las medidas de permiso no es como que cambió la ley y el día de mañana están operativas. Esto se demora en ponerse en práctica, los proyectos de inversión tienen que entrar a trámite, entonces esto no es automático. Yo creo que es bueno bajar esa expectativa, esa ansiedad que a lo mejor mucha gente puede tener, pero subrayar, yo lo he hecho siempre, que este proyecto va en la dirección correcta en las medidas de crecimiento. Yo tengo reparos sobre otros temas en este proyecto,
Y creo que hay que ponerle un ojo de atención bien importante, juntándolo con lo que tú decías del informe de finanzas públicas, a la situación fiscal. O sea, este proyecto no tiene compensación fiscal alguna. Es cierto que se bajó el costo del proyecto, ¿ya? Sí. Principalmente por la vía del crédito tributario al empleo, que era muy, muy caro, se cambió por otra cosa mucho más barata, pero sigue siendo un proyecto deficitario. Yo creo que la situación fiscal en la que está Chile, tomar riesgos fiscales puede ser un problema, sobre todo cuando tú miras los números del informe de finanzas públicas. De nuevo, en el escenario base se proyecta un déficit para los próximos años mayor que el decreto fiscal o la trayectoria que publicó el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo creo que esa es una variable muy de cuidado, primero. Ahora, hoy día veíamos una columna del exministro Nicolás Grau en el Mercurio, donde él decía que tal vez no se votaría el proyecto tal como está, o tal vez sí, pero que el gobierno no ha dicho que esta falta de ingresos que tú planteas y subrayas que el gobierno no va a recibir porque esta no es una reforma recaudatoria, eso se va a compensar con proyectos sociales. ¿Esa es la manera en que se podrían bajar el gasto? Porque aquí lo único que se está viendo cómo equilibrar es, el gobierno lo dice, mejorar el gasto, gastar mejor. Pero ¿es posible seguir gastando mejor sin bajar los costos sociales? Mira, déjame responderte de la siguiente manera, porque aquí también las palabras como que crean realidades. Acá se habla de un gobierno como que ha hecho mega ajustes de gasto. Y no son mega ajustes de gasto. O sea, ha sido ambicioso, han sido muchos de ellos impopulares. Yo saludo su esfuerzo. Pero, ¿cuál es la verdad? Informe de finanzas públicas. Allí donde el presupuesto para este año, hecho en el gobierno anterior, aprobado el Parlamento, decía que íbamos a gastar 100 para este año, el gobierno dijo yo lo voy a recortar en 3% más uno que venía el gobierno, en 4. Es decir, donde decía 100, lo voy a bajar a 96. Mega ajuste de gasto. ¿Qué es lo que dice el informe de finanzas públicas? Que el gasto no va a estar en 96, tampoco va a estar en 100, va a estar en 101, un poco más de 101. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que bajar el gasto, como es obvio, es súper difícil en órdenes de magnitud, al menos como los que el gobierno ha planteado, se planteó en la campaña. Yo siempre he dicho que eso, otra cosa es con guitarra, eso no va a ocurrir, ¿ya? El propio gobierno en su primer año de gestión lo está revelando, sí, ha hecho un esfuerzo grande, decidido, impopular, y pese a todo, no estamos bajando el nivel del gasto. Estamos simplemente conteniéndolo e incluso gastando un poquito más de lo que decía el presupuesto. Entonces, seguir creyendo que en adelante yo todo el ajuste del déficit fiscal lo voy a hacer porque ahora sí que me voy a poner ambicioso en materia de gasto, yo creo que no es la realidad. Y con la misma vara yo diría, aquellos en la oposición que dicen, oye, esto el gobierno va a cortar gasto social, bueno, miremos lo de este año. Si no ha sido capaz de ¿Va a cortar más seguir que eso, entonces Chile siendo deficitario? Ese es el resumen. yo creo que ese es el riesgo, ese es el riesgo. Tenemos una trayectoria fiscal, que si uno ve el informe de finanzas públicas, el valor esperado de déficit estructural, estamos arriba del 2% del producto, que es lo mismo que tuvo el presidente Boric, y que es un punto por sobre la tendencia histórica ya mala que traíamos. Entonces, a mí me parece que tener 8 años de déficit estructural son 8 años de mayor deuda, ya está más. Yo creo que uno tiene que ser, independiente del color político, ser súper celoso de eso, porque la responsabilidad fiscal no es de izquierda o derecha, responsabilidad con Chile nomás. Y Por yo lo creo que uno tiene tanto, que es cotejar y dispararse a los pies, no tener la compensación necesaria a lo que va a quitar de recaudación este proyecto con la rebaja del impuesto corporativo. yo creo que es una variable que se debería haber tenido más a la vista. Yo siempre he insistido en esto, y la razón es muy sencilla, Matilde. Por un lado, cuando tú tienes una trayectoria fiscal con un punto de partida malo, como el que tenemos en Chile, con una trayectoria que no se corrige en este gobierno, o sea, el déficit sigue siendo alto, bueno, lo más probable, y con un proyecto que, si bien se redujo su impacto en el déficit, sigue siendo deficitario, bueno, desde afuera tú dices la probabilidad de que te bajen la clasificación de riesgo en Chile aumenta. ¿Ya? Y la clasificación de riesgo no es para el fisco, nomás es para toda la economía. O sea, te sube la tasa de financiamiento, el costo de financiamiento para toda la economía. Si eso ocurriese, yo no digo que vaya a ocurrir, aumenta la probabilidad. Si eso ocurre, yo así lo presenté en el Senado, una baja de un peldaño en la clasificación de riesgo
en términos económicos, el impacto en el costo de financiamiento es equivalente a 3 puntos de mayor impuesto. O sea, te come buena parte del esfuerzo de baja de impuestos que yo comparto, que se está haciendo. Entonces, nada, yo creo que la ortodoxia fiscal no debería ser patrimonio ni de izquierda ni de derecha, todos deberíamos cuidarla. Yo al menos me considero muy ortodoxo con esto. Y veo ciertos riesgos que no han sido compensados, insisto, las medidas pro crecimiento las necesitamos, yo las apoyo, siempre lo he dicho, pero me hubiera gustado ver algún tipo de compensaciones, entrándole, por ejemplo, a las apuestas online, con impuesto, con IVA, con impuesto a la renta, con un impuesto adicional, eliminar exenciones como la renta presunta en lugar de crear otras que crea este proyecto. Sí. Yo creo que esas son cuestiones que deberíamos haber visto y sin duda generarían más tranquilidad. Ahora, en esto se ha insistido hasta el cansancio, Ignacio. ¿Hay exceso de dogmatismo de este ministro o de este gobierno frente a esto? Mira, yo creo que son opciones de política. No, acá no hay nada escrito en piedra y los gobiernos tienen énfasis y el Congreso democráticamente está aprobando el proyecto como está. Y yo vuelvo a insistir, creo que las medidas que están ahí pro crecimiento son bienvenidas y muy necesarias. Si alguna crítica yo le haría que se queda corto, se queda corto en medida de permiso desde ya. Y la pregunta es si vamos a tener segundas y terceras chances para hacer de verdad otras reformas que Chile necesita para apurar el tranco de crecimiento. Estoy pensando en una reforma al empleo que tenga reglas del siglo XXI y no del siglo XX. Estoy pensando en una reforma al empleo público. Del empleo. Pero te quiero preguntar... Te quiero preguntar, ¿el proyecto que se está aprobando ahora en la sala del Senado es mejor el que ingresó el gobierno? Porque ha habido modificaciones en 10 puntos, una de ellas es probablemente la que el PPD no va a votar, pero que es autoría de ellos, que es este escalonamiento en la invariabilidad tributaria. ¿Es un proyecto que tiene algunos matices que lo hacen mejor a cómo entró? Yo creo que el principal cambio es el del crédito al empleo. Que fue criticado por múltiples economistas de distintos sectores, que no rascaba donde picaba, que costaba muy caro, y eso efectivamente terminó cambiándose y bajó la cuenta fiscal. Yo creo que ese es el principal cambio. Lo de la invariabilidad, fíjate, yo creo que la solución propuesta puede terminar enredando más. Esta cosa de tener como tramo es como un enredo para fiscalizar. Uno quisiera tener regímenes simples tributarios, no enredar más la cosa. Yo hubiera preferido un único tramo. Quizás tú fijas cuál es el umbral de inversión a partir del cual la invariabilidad aplica. Yo soy partidario de la invariabilidad con este copago que se pone, que me parece eso sí un aporte. Yo soy crítico de la versión original, pero enredarlo con múltiples tramos que todos saben que se pueden arbitrar y que cuesta fiscalizar, a mí me parece que uno debería simplificar los sistemas tributarios en vez de complicar. ¿Perdió credibilidad el ministro Quirós en esta negociación, Ignacio, como ministro de Hacienda? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Perdió credibilidad el ministro Quirós porque una vez terminada la negociación con el PPD, al día siguiente aparece con una modificación ahí del 23 al 22%? ¿Le resta credibilidad? No, yo no voy a calificar al ministro. Uno tiene una tradición republicana cuando es ministro de tratar de referirse a los proyectos y no a las personas. Creo que cada uno tiene su estilo, el Congreso juzgará. Yo lo que sí diría, invitaría a pensar en lo siguiente. Para que Chile vuelva a crecer, tiene un desafío grande por delante, un desafío país, del que nadie se puede restar. Y eso va a implicar otros proyectos de ley grandes, porque yo insisto, esta no es la mega reforma, en el sentido que nos permite dar el salto del 2 al 3 o del 2 al 4. Se van a necesitar más. Bueno, es que yo también insisto en eso, Ignacio, y no es baladí que no se pueda confiar en el ministro de Hacienda, porque eso también tiene otras implicancias. O sea, ¿es confiable para hacer negocios, para hacer inversiones, las autoridades chilenas? Mire, las negociaciones son siempre difíciles, tienen su día a día, y dime y direte. Sí. Lo importante es cómo se aborda lo que sigue. Yo creo que hay proyectos grandes que abordar en lo que sigue. Y eso va a requerir una mirada país, donde si seguimos la trinchera de la ganancia corta, de que la ganancia pequeña de corto plazo, no vamos a poder hacer esos cambios. Y eso va a requerir buenos acuerdos. Entonces, capacidad negociadora, una buena mezcla de técnica con política, una oposición que se sume a aquello, y que no simplemente llame a los acuerdos cuando están en la oposición. O no le gustaría ver esta actitud siempre, de lado y lado.
Porque, insisto, el desafío que tenemos por delante es grande, las cifras de desempleo que tenemos son una realidad concreta y un drama social gigantesco, y por lo tanto, más que la pelea chica o el dime y direte, yo diría, ¿qué viene después de esta reforma? Y ¿Qué eso es viene lo que te después de iba a esta reforma? Esta preguntar, reforma porque, ya se por había ejemplo, aprobado. ahora no, se ha reducido este crédito al empleo. ¿Esos recursos pudieran destinarse efectivamente a darle una inyección al empleo, más allá de estos 50.000 empleos que se compromete en 4 meses a crear el gobierno cuando tenemos una cifra de desempleados de 950.000 personas? Yo pienso que efectivamente es una opción. Algunos cuando criticamos el crédito del empleo dijimos, y acá esta plata hay que fomentar la contratación, más que apuntalar a la planilla que ya existe. Y el gobierno optó por, al parecer, por ese camino, y yo esperaría en lo que sigue ver un aumento de los recursos que van a subsidiar o ayudar la contratación de casi 1 millón de chilenos que están sin pega, o sea, eso es dramático. Eh, Ahora, el margen de maniobra, de nuevo, en un escenario de alto déficit fiscal, donde este proyecto además es deficitario, aunque menos en el origen, hace más compleja esa ecuación. Pero sí, yo creo que va a haber hay un espacio para destinar parte de esos recursos a la urgencia, a la emergencia laboral, que es apuntalar el empleo hoy día y en órdenes de magnitud bastante más allá de los 50.000 personas que el gobierno está considerando hasta ahora. Eh, ¿Y cuán urgente es que se haga eso? Porque hoy día escuchaba a David Bravo, que participó también en esta mesa de reactivación laboral, que tiene varias propuestas, algunas de ellas que podemos discutir ahora, pero que efectivamente dice, esto no sirve en 4 meses más, tiene que haber una urgencia y esa urgencia es la que no está viendo. Concuerdo 100% con David. De hecho, él ha insistido hace años con la emergencia laboral, viene desde después de la pandemia. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Y no hemos hecho mucho. Entonces yo creo que ahora uno tiene que actuar realmente con sentido de urgencia, porque es una urgencia la que tenemos. ¿Y estamos hablando Entonces de acá hay subsidios medidas, cuando hablamos de urgencia, por ejemplo, Ignacio? por supuesto, por supuesto. O sea, acá hay medidas de emergencia que son apoyar la contratación de personas que no están siendo contratadas y que es un drama social y hay que verlo como tal. Y en una segunda instancia, uno tiene que pensar en medidas de mediano a largo plazo, para evitar que esto se nos vuelva a repetir o a acrecentar en el futuro. Ahí está lo de Salacuna, que va bien encaminado, buena noticia, pero ahí está también la necesaria reforma a nuestra legislación laboral, darle mayor espacio de adaptabilidad a un sistema que enfrenta un mundo que está cambiando. Por Hay ejemplo, el de las tecnologías 40 nuevas. horas, ¿te parece una buena medida que las 40 horas que ahora pasan de 44 a 42 se puedan efectivamente extender en un plazo más largo de compensación? En Chile tenemos actualmente 4 semanas, en otros países, países más desarrollados, hay 15, 16. Y hay semanas que por estacionalidad de determinados trabajos exigen más horas en un determinado tiempo. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de medidas? No solo estoy de acuerdo, cuando se dio la discusión de las 40 horas, yo siempre fui crítico de bajarlas así como así, había que buscar algún mecanismo de compensación por productividad, porque cuando tú bajas de 45 a 40, claro, a todos nos gusta trabajar menos y ganar lo mismo. Pero pensemos en esa pyme, en ese mini market que tiene no sé, pues, a 5 personas contratadas, y que de un suácate, ¿no es cierto? Va a tener que, no sé, va a perder 5 horas por cada trabajador, perder entre comillas, sin una ganancia clara en productividad. Eso le aumenta el costo a esa persona o a esa empresa, a ese empresario, en un 11%. Y la manera que esto sea virtuoso es que ese costo de 11% por un lado, yo lo compense con mayores ganancias productivas por el otro. Y un canal para hacer eso es tener más adaptabilidad en la parrilla horaria, en el tiempo, ¿no es cierto? De forma tal de poder mover el empleo hacia periodos que tú demandas por cuestiones cíclicas, mayor empleo, mayor presencia de los trabajadores, que puedes compensar con otros periodos donde los necesitas menos. Esa adaptabilidad se llama productividad, y esa productividad es lo que permite compensar parcialmente con otros. Así que yo concuerdo 100% con esa medida. Y la palabra clave, pecaminosa para algunos, pero yo lo siento, tenemos que ponerlo arriba de la mesa, se llama adaptabilidad. O sea, hoy día tú tienes un mundo con la inteligencia artificial, con la automatización que está ahí, no es un invento. Tienes una demanda de trabajadores que también quieren tiempos más adaptables.
Entonces, necesitas una regulación que permita esa adaptación. Si tienes una camisa de talla única, pensaba para el paradigma del siglo XX, tienes un sistema que no se está adaptando al entorno. Y cualquier sistema, cualquiera, el canal de televisión de tu trabajo, si no se adecua a las audiencias, quiebra y cierra, y tú vas a perder tu pega, ¿no? La universidad donde yo trabajo, lo mismo. Y el sistema laboral, si no se adapta a sus reglas al contexto que estamos viviendo, también perece, también muere, y esa muerte se llama desempleo, y eso es lo dramático. Entonces, aquí no es una cuestión ideológica, algunos ven en la adaptabilidad como precarización, yo digo no, es una necesidad. Y la mayor precarización, no lo olvidemos nunca, se llama desempleo, que es tener ingresos cero, que es un drama social y familiar, o la informalidad, que es, por cierto, es un trabajo precario. Entonces, yo creo que comunidad de objetivo, quitémosle la connotación peyorativa a las palabras y hagamos lo que tenemos que hacer así en el siglo XXI. Yo creo que es un cambio bien fundamental, pensando en el mediano y largo plazo, para evitar que esto no pase. Pero a tu pregunta, tenemos que tomar medidas de emergencia hoy, porque tenemos una emergencia laboral hoy. Bueno, y una emergencia laboral además que puede ir increciendo, Ignacio, porque bueno, a ti te tocó la pandemia, donde cambió la forma de trabajar y hay muchos empleos, y no todo el mundo lo dice tan crudamente, no se van a recuperar nunca porque ya se cambió la manera de trabajar y no se está pensando en cómo hacer ese recambio, cómo esas personas que no tienen tal vez las habilidades necesarias para poder adaptarse, quién las genera, quién asume el costo de poder adaptar a este nuevo esquema laboral con inteligencia artificial de por medio. Por eso te digo que acá uno tiene que mirar esto como una película, ¿no? Y la primera escena de la película es solucionar o tratar de mitigar la emergencia que es el desempleo, ¿ya? Y eso requiere una palanca pública de subsidios que faciliten la contratación y permitan disminuir el desempleo. Y luego hay una serie de segundas, terceras y cuartas medidas, múltiples medidas, que tienen que ver con la mirada más sistémica de mediano a largo plazo. Ya me refería a las reglas del código laboral, más adaptabilidad que necesitamos. Tú mencionas la capacitación fundamental, o sea, a propósito de la discusión del CENSE. Sabemos que el CENSE no funciona, lo han dicho desde la Comisión Larrañaga hace más de 10 años, pero no porque la idea de tener un subsidio, un crédito para las empresas para capacitar sea una mala idea. De hecho, es una buena idea, si no, no lo harían, porque si yo gasto la plata de mi empresa en capacitar a mi trabajador y ese trabajador luego se va gratis, o lo tiene la empresa al lado gratis, bueno, yo no tengo ningún incentivo de capacitarlo. Esta es la falla de mercado que uno quiere solucionar. Pero lo que tenemos que cambiar entonces no es el vehículo, ¿no es cierto?, sino que los instrumentos dentro de ese vehículo que no estaban funcionando. Y luego tienes una tercera base, la más larga, que yo creo que es indispensable, que se llama educación preescolar y escolar. O sea, esa es la base de la pirámide, la base de todo. Y no le hemos echado, nos seguimos siendo los lesos con ese tema. Tenemos también un sistema educacional que enseña, cuando enseña, paradigmas que hoy día el mundo requiere otras habilidades, no las estamos fomentando. Tenemos un problema con los profesores, con los currículos, tenemos unas desigualdades educacionales con dos Chiles nomás, esa es la firme, y no lo estamos viendo. Entonces, esto es un continuo, ¿ah? El mercado laboral es un continuo de cosas. Partamos por la emergencia, tiene razón David Bravo, y me alegro que los recursos que estaban pensados carísimos para ese crédito, ojalá una parte se destinen a la emergencia. Pero también pensemos en las reformas de mediano a largo plazo, porque el mercado laboral va a seguir existiendo siempre, es la fuente principal de ingresos de las familias, y uno tiene que imaginar entonces cuáles son los desafíos que enfrenta, tomar las medidas correctivas hoy día para no tener los problemas que estamos teniendo hoy día, que son dramáticos. Bueno, con el tema laboral y el tema educacional, más bien, tú has insistido hasta el cansancio, lo hemos conversado muchísimas veces. Parece que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Ahora, Ignacio, ¿con quién te quedas tú? ¿Con el presidente Kast, que en Paraguay dijo que Chile tenía una economía enferma, o con el ministro Quiroz, que plantea que vamos a tener un mejor segundo semestre y que no estamos en recesión? Yo prefiero una tercera. Es una tercera que es un llamado a pensar con optimismo, pero con trabajo duro. En un Chile no solo el segundo semestre, no mirando con espejo retrovisor respecto a la enfermedad, sino que qué vamos a hacer para que Chile vuelva a crecer de nuevo, no un semestre, sino que un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años y 20 años. ¿Y cuáles son las metas que nos vamos a poner como país que vamos a hacer?
más allá de un gobierno de 4 años. Esas son reformas ambiciosas, difíciles. Creo que esta primera reforma, yo no estoy de acuerdo con el título de mega reforma, porque va en la dirección adecuada, pero hay que hacer otras más. Ya tenemos que hacer otras más. Y esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de esta reforma? ¿Cómo vamos a lograr los acuerdos para hacer cambios en la materia laboral? Para hacer cambios en materia de financiamiento, del emprendimiento de las empresas en Chile, en materias de largo plazo como la educación, la capacitación laboral. Y creo que esas son las preguntas bien, bien relevantes que siguen. Y yo, por lo menos, siempre he sido muy crítico y me ha llegado a todo tipo de retos, pero me da lo mismo, lo vuelvo a decir, de esta imagen de que Chile se cae a pedazos, que todo es un desastre. No, yo me rehúso a esa idea, porque esas palabras crean realidad, no terminan convenciéndose de aquello. Y qué peor publicidad de cara a los inversionistas que queremos atraer que decir que tenemos un desastre. Sí, tenemos problemas, indudablemente, ¿ah? Pero tenemos la capacidad de corregirlo y sobre todo tenemos el deber de tener una mirada ambiciosa sobre el futuro con un plan claro de reforma que aprovechen el potencial extraordinario que tiene Chile. ¿Ah? Hay que inyectar ese optimismo, hay que hacerlo sentir a la mayoría, a las personas, porque si uno le dice que está todo un desastre, bueno, las personas empiezan a creer que es todo un desastre, ¿cómo salimos de ese hoyo? ¿No? Bueno, y también, claro, ha caído bastante el estado de ánimo de las personas, está bastante resentido y esa es una economía bien importante. Lo último, Ignacio, ¿cuánto crees que afectó el shock que hubo con el aumento en el precio de los combustibles? A ver, yo creo que indudablemente la popularidad del gobierno, todo el mundo lo dice, y basta ver la encuesta, se afectó. Yo creo que puede haber tenido también más que un impacto en las expectativas económicas de las familias, donde por vez primera vemos que esa típica pregunta, ¿cuál es la expectativa sobre la economía, sobre el país? ¿No es cierto? Y cuál es la expectativa, la situación de su familia o su persona, siempre tendrían a diferir. ¿Ah? Uno tendría a ver más mal al país que la situación personal. Hoy día las encuestas muestran que las dos se mueven juntas y en la parte mala. Entonces, hubo un efecto, un cambio en expectativa, en parte yo creo que tiene que ver con eso. Digamos en todo caso que los precios a la larga se han traspasado igual. ¿Ah? Si uno es tomador de precios en esta materia, el gobierno optó por traspasarlos de una. Uno podrá discutir a eternum eternamente si eso fue lo adecuado, si no hubiera sido mejor hacerlo en 2 tandas. Pero ya fue. La situación afuera, en cambio, sigue movediza, un poco clara. Luego una tregua, una paz, hay todavía ruido en el ambiente acá a diario, entonces es una película que sigue ahí abierta. Eh, pero yo vuelvo a insistir, o sea, creo que uno tiene que tratar de mirar a Chile con esperanza, y esperanza no es buenismo, es reconocer los problemas que tenemos, ¿no? Y afrontarlos con dureza, con claridad. Si son impopulares lo que uno tiene que decir hay que decirlo, pero transmitir, y yo de verdad lo creo, Chile tiene un potencial muy extraordinario, muy extraordinario. Nos pasamos de eso a dejarlo pasar, y yo lamento que en el mundo político sigamos la batalla, el combo, tan de día a día, tan de juego suma cero, tan de desconectado con lo que el país necesita, creo yo, que podemos hacer. Porque al final esas reyertas de la tuya y dos más son entretención para los políticos que las promueven, pero a la gente no les cambian nada, al contrario, nos hace perder el tiempo, nos desvía de las cuestiones relevantes que tenemos que hacer. Tenemos una emergencia de empleo, tenemos una economía que este año va a crecer muy poquito, el próximo año creo que va a andar bastante mejor. Tenemos una situación fiscal delicada que no se corrige, insisto, y tenemos desafíos a largo plazo y de mediano plazo indudables. Entonces, yo espero que tengamos más reformas. ¿Ah? No nos quedemos con esta reforma, que veamos grandes reformas en empleo público, en emprendimiento, sigamos con los permisos. Yo creo que este proyecto se queda corto en permisos. Se quedó corto. O sea, tenemos que ir mucho más allá y tenemos un acuerdo todavía en eso. Entonces, aprovechémoslo porque Chile puede. Chile puede volver a ganar la Copa América, aunque hoy día estemos en la B. Lo hicimos antes y lo podemos hacer. Yo creo que esa es la invitación y al menos a mí es lo que me convoca, por tratar de contribuir en ese norte.
Bien, Ignacio, te queremos agradecer a esta hora de la tarde este contacto con nosotros aquí en CNN y estamos cumpliendo con nuestro acuerdo de liberarte para que puedas entrar a la clase y ese era el compromiso, así que también nosotros nos quedamos cortos de tiempo, pero te invitamos para una próxima oportunidad también aquí a conversar porque esto solo está comenzando. Así que muchísimas gracias de nuevo. Para ahora feliz de ir al estudio para la próxima, lo prometo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia con esta imagen del Senado a esta hora donde se sigue argumentando la votación de esta reforma de reconstrucción, esta ley de reconstrucción nacional. Ahí está el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Nos vamos entonces con esta imagen y ya regresamos con más.